Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Alejandra Quintero Muñoz, soy estudiante del programa de psicología y bueno, en este video vamos a hacer una pequeña reflexión de manera muy analítica y crítica en cuanto a una pregunta muy interesante que se nos plantea en la guía de actividades del curso de Historia Crítica. La pregunta es la siguiente. En la historia de 1958 a la era Uribe, ¿cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social? Pues bien, entrando en materia, la manipulación de la verdad en Colombia ha sido un hecho y lo sigue siendo. O sea, seguimos siendo víctimas de la manipulación de la información. Y bueno, yo me voy a enfocar en un tema bastante complejo que se vivió en algunos años y son los falsos positivos. Para entrar en materia, bueno, para explicar un poco mejor, son ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como muertes en combate por parte de las fuerzas de seguridad. Eso fue un problema bastante grave en Colombia. Durante muchos años, algunos sectores del gobierno y del Ejército Nacional han manipulado las cifras de seguridad para mostrar resultados positivos en la lucha contra la insurgencia, lo que ha generado una percepción bastante distorsionada de la realidad. Otro factor que ha contribuido a la manipulación de la verdad han sido los medios de comunicación, el control de estos medios de comunicación. Como en muchos otros lugares, acá en Colombia, los medios de comunicación pueden estar sujetos a influencias políticas y económicas que pueden sesgar la cobertura de noticias y manipular la percepción pública. Bueno. Cordial saludo, mi nombre es Mauricio Vitrago Valderrama y hoy les voy a dar respuesta a la pregunta orientada en la guía. En la historia de 1958, la era Uribe, ¿cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramo social? Durante la historia de Colombia desde 1958 hasta la era Uribe, han habido diferentes formas en las que el poder o los poderes han intentado nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramo social. Algunas de estas estrategias incluyen manipulación de la información. Los poderes han utilizado medios de comunicación y propaganda para difundir la información cegada o falsa, con el objetivo de influir en la percepción de la verdad por parte de la sociedad. Represión y censura. En algunos momentos de la historia se han utilizado medidas represivas y de censura para silenciar a aquellos que intentan revelar la verdad o expresar opiniones contrarias con el poder establecido. Negación de la realidad. En ocasiones los poderes han negado la existencia de problemas o situaciones que afectan a la sociedad con el fin de evitar y enfrentar las consecuencias con sus acciones políticas. Corrupción. La corrupción ha sido una forma de que los poderes desdibujan la verdad, ya que se utilizan recursos públicos de manera indebida y se ocultan los actos ilícitos para mantener el control y evitar que salga a la luz. Es importante estar consciente de estas estrategias y buscar fuentes confiables de información para tener una visión más clara de la realidad. Cordial saludo, mi nombre es María de la Prada, estudiante del programa de psicología. Hoy voy a estar dando respuesta a la pregunta propuesta por la tutora sobre la historia crítica de Colombia contemporánea. En la historia de 1958 a la era Uribe, ¿cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social? Han habido diferentes poderes que han intentado nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramo social. En 1958, el país experimentó una transición política con la creación del Frente Nacional. Durante ese periodo se presentaron diferentes conflictos armados y movimientos de guerrillas que buscaban cuestionar y transformar el orden establecido. Estos grupos armados muchas veces utilizaron tácticas violentas y desinformación para imponer su visión
de la verdad y justificar sus acciones. En la era de Uribe se implementaron políticas de seguridad y lucha contra los grupos armados ilegales. Estas políticas tuvieron un impacto significativo en la reducción de la violencia y el fortalecimiento del Estado. También generaron polémica en la relación con los derechos humanos y la percepción de la verdad. En este periodo hubo intento de silenciar a los opositores, así como de minimizar y negar los abusos cometidos por agentes del Estado en el marco del conflicto armado. Además, se presentaron casos de estigmatización y persecución a defensores de los derechos humanos y periodistas que han buscado revelar la verdad sobre violaciones a los derechos humanos. Cordial saludo, mi nombre es Juliana Prada y vamos a hablar sobre el tema en la historia de 1958 a la era Uribe, cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social. Durante un periodo que ha atravesado los sucesos más devastadores para muchos colombianos durante la era Uribe, que de cierta manera buscaban justificar toda la violencia que han ocasionado, han tratado de mostrar de otra manera o justificar sus actos, pero violencia es violencia, sea con el fin que sea. Además, se ha recurrido a la instrumentalización de los medios de comunicación para influir en la percepción de la realidad. Los que han manejado el poder siempre han querido mostrar la otra parte de la historia, queriendo mostrar una realidad que no existe en un país abatido por la violencia. Soy Erika Juliana Ducuara. El narcotráfico tuvo sus inicios en la primera década del siglo XX, pero se fortaleció entre 1960 y 1990 cuando experimentó su declive. El narcotráfico ha intentado nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social a través de diversas acciones, como la manipulación mediática para difundir noticias falsas con la intención de desacreditar a sus opositores, la corrupción de instituciones a través de la financiación de campañas políticas o aportes económicos con la intención de proteger sus intereses, o uno de los más graves sin duda, las amenazas o los asesinatos, como es el caso de Guillermo Cano, destacado periodista y director del Espectador, quien fue asesinado en 1986 por denunciar el cartel de Medellín, y Pablo Escobar, o el candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, quien estaba de acuerdo con la extradición. Era candidato a la presidencia en 1989 y fue asesinado unos días antes de las elecciones. Con esto podemos concluir que Colombia ha sido un país enmarcado en violencia a través de la política y grupos ilegales, pero quienes han tenido que pagar con su vida realmente es el pueblo.